Cada mes, las niñas tienen su periodo. ¿Qué saben ustedes al respecto para que los demás puedan aprender? En esta clase, por eso ocurren los periodos S. No hagan preguntas que generen cosas malas en ellas, o sea, que eso salga afuera. ¿Qué es esto, Huggies? Para niños es como una bolsita donde se junta la sangre. ¿Seguro que es una bolsita? Sí, he leído sobre eso. Si lo ves bien, no es sangre, como se dice, es como alcanzar la liberación para una chica. He escuchado el nombre de la enfermedad, creo que es una enfermedad, la menstruación. Ya escuchamos lo que piensan los chicos sobre los periodos, ahora vamos a saber qué piensan las chicas. En enero de 2016, una joven de 20 años se suicidó colgándose de un ventilador. Y la razón fueron los cólicos menstruales insoportables, de hecho. No es un caso aislado, muchos similares se han reportado durante décadas. El instituto médico más prestigioso de la India, los institutos de ciencias médicas de toda la India, realizó en 2009 una autopsia a 56 mujeres que murieron por suicidio. Y las compararon con los cuerpos de mujeres que murieron por otras razones. ¿Y qué descubrieron en su estudio? Por un lado, de las mujeres que murieron por otras razones, solo el 4.5% estaban en su periodo, pero en un contraste marcado, de las mujeres que murieron por suicidio, literalmente el 25% estaban en su periodo al momento de cometer suicidio. Ahora, en este caso surge la pregunta, ¿son los periodos realmente tan dolorosos que a una chica le puede parecer fácil tomar una decisión tan grande como el suicidio? Y si es así, está bien no hablar abiertamente de esto y solo susurrarlo al oído. En la Tierra existen 6.399 especies de mamíferos, es decir, animales que dan a luz a sus crías, así como nosotros, los humanos. Además de nosotros, solo hay 4 tipos de mamíferos: murciélagos, ratones espinosos, elefantes, musarañas y primates. Solo en ellos se observan esos periodos dolorosos que son realmente dolorosos. Mi pregunta es si conoces la teoría de la evolución de Darwin y su concepto de supervivencia del más apto. Es decir, las especies solo transmiten a las siguientes generaciones aquellos rasgos que les dan una ventaja de supervivencia. Entonces, ¿cómo y por qué los periodos, que cada mes debilitan a una mujer durante al menos 5 o 6 días, un rasgo que hace que una mujer esté en peligro de convertirse en presa las 24 horas del día y la hace vulnerable? ¿Cómo es posible que un rasgo que da una desventaja tan grande siga existiendo? ¿Cómo ha permanecido este rasgo durante tantos años y por qué apareció este rasgo en las mujeres en primer lugar? Al investigar en esta dirección, descubrimos que entre los mamíferos, la especie humana ha mostrado otro fenómeno extraño relacionado con los periodos. Supimos que el 26% de los hombres en el mundo también experimentan regularmente los llamados periodos masculinos. Increíble, ¿verdad? ¿Lo sabías? Ahora, en las mujeres al menos se entiende el propósito de esto, pero ¿cuál podría ser el propósito de esto en los hombres? Bueno, hoy vamos a entender la respuesta a esta y muchas otras preguntas en detalle, pero al mismo tiempo en un lenguaje muy sencillo. A través de este video, mi único objetivo es eliminar la desinformación y las supersticiones relacionadas con la menstruación con la luz del conocimiento. Arranquemos de raíz todos los mitos y tabúes de una vez por todas, porque es un tema muy importante y nadie está hablando de esto, desafortunadamente. Ahora, hagamos una cosa. Empecemos desde el principio, desde el meollo del asunto. ¿Qué son exactamente los periodos y por qué vienen cada mes? Mira, en las mujeres hay un ciclo de 28 días al que se le llama ciclo menstrual. Seguramente conoces esta palabra y la entiendes con esta imagen, que inicia desde el día 6. En este periodo, el cuerpo femenino libera hormona folículo-estimulante y hormona luteinizante, provocando la maduración y liberación del óvulo alrededor del día 14. Cuando el óvulo es liberado, espera la llegada del esperma. Así, en lugar de hormona folículo-estimulante y hormona luteinizante, ahora el estrógeno y la progesterona, que son hormonas relacionadas con el embarazo, comienzan a alcanzar su punto máximo. Lo que hace que el útero, es decir, donde una mujer concibe a un bebé, el revestimiento interno, el endometrio comienza a engrosarse lentamente. Y engrosarse simplemente significa que la cantidad de células y vasos sanguíneos en él comienza a aumentar. Ahora, esta es exactamente la fase en la que los doctores usualmente sugieren que las parejas intenten concebir, que intenten tener un bebé. Porque, como dije antes, en el día 14 se libera el óvulo del ovario de la mujer. Y si ese óvulo es fertilizado por el esperma y se convierte en embrión, entonces el útero ya comienza a prepararse para que ese embrión pueda implantarse en el revestimiento grueso del útero y recibir la nutrición adecuada a través de la sangre. ¿Cuándo y por qué ocurre el sangrado menstrual? Mira, eso sucede cuando alrededor del día 14 la mujer no intenta concebir y no hay esperma.
ese óvulo no es fertilizado. Entonces, en ese caso, hasta el día 28, el endometrio sigue engrosándose continuamente. Ya no es necesario para recibir al embrión. Por eso, la progesterona en el cuerpo femenino disminuye repentinamente, lo que reinicia el ciclo desde el día 1. Todo este proceso de desprendimiento del endometrio engrosado, es decir, la fase en la que el cuerpo de una mujer elimina sangre, moco y junto con eso también el óvulo no fertilizado, la vagina de la mujer. Así que, lógicamente y científicamente hablando, eso es todo lo que son los periodos. No es algo tan grande ni misterioso. Ahora sabemos que los mamíferos son diferentes de otras especies porque los mamíferos dan a luz a bebés y no producen huevos. Pero entonces, ¿por qué es que otros mamíferos como los gatos y los perros no sangran como los humanos? Y también esta habilidad de dar a luz a crías. ¿Cómo se desarrolló esto primero en los mamíferos? Bueno, para responder a estas preguntas tan interesantes, tenemos que irnos hace unos 150 millones de años, cuando en la Tierra solo reptaban dos tipos de criaturas, los reptiles y los sinápsidos. Estos sinápsidos, de hecho, eran nuestros antepasados que ponían huevos. Pero luego, un día, el huevo de uno de estos sinápsidos fue infectado por un virus y eso creó mutaciones que dieron origen a un nuevo tipo de sistema reproductivo. El sistema reproductivo mamífero fue el que trajo la primera evolución de las especies de esa época hacia los mamíferos. ¿Qué suelen hacer los virus normalmente? En cuanto entran en la célula de cualquier ser vivo, añaden su propio ácido desoxirribonucleico al ácido desoxirribonucleico del organismo, para que cuando la célula huésped multiplique su propio ácido desoxirribonucleico, el ácido desoxirribonucleico del virus también se multiplique junto con él. Ahora, después de hacer que su ácido desoxirribonucleico se multiplique dentro de la célula huésped, este virus sale del cuerpo del huésped con su propio ácido desoxirribonucleico, pero también deja el cuerpo del huésped con un cambio importante. A menudo, cuando el virus sale de la célula huésped con su propio ácido desoxirribonucleico, también toma una pequeña parte del ácido desoxirribonucleico del huésped. Por eso, el ácido desoxirribonucleico del huésped se altera permanentemente y como resultado, ese animal experimenta muchos cambios estructurales, a los que llamamos mutaciones. Hace unos 150 millones de años, cuando uno infectó a un sinápsido, también ocurrieron cambios similares en el ácido desoxirribonucleico de ese huevo. Por eso, ese bebé desarrolló un nuevo órgano. La placenta, este es el órgano que se desarrolla junto con el bebé, y durante los 9 meses en el vientre de la madre le proporciona nutrición al bebé. Es decir, debido a una infección viral, los sinápsidos que ponían huevos de repente desarrollaron una estructura así, después de lo cual los sinápsidos ya no necesitaban poner huevos. Podían criar a sus crías dentro de su vientre y darles a luz directamente, pero incluso aquí todavía había un problema. Durante el desarrollo de la placenta, surgieron y se formaron 3 tipos distintos de estructuras placentarias. Entre estos, la placenta que evolucionaba en humanos era de capa delgada. Esto tenía una desventaja importante, porque sus paredes eran bastante delgadas. Así que por esta razón, el bebé no solo podía recibir nutrientes de la madre, sino que también podía liberar hormonas en el cuerpo de la madre. Por lo tanto, ahora ese bebé podía manipular las funciones del cuerpo de la madre a su manera. Ahora, esto era un gran problema. Por ejemplo, en varios estudios de casos médicos se ha observado que las hormonas liberadas por el embrión influyen en la producción de insulina en el cuerpo de la madre. Debido a esto, se ha visto que la madre desarrolla diabetes gestacional, lo que hace que su presión arterial aumente directamente durante el embarazo. Además de la diabetes, también puede ocurrir preeclampsia, es decir, un aumento repentino de la presión arterial, anemia, enfermedades cardíacas e incluso enfermedades mortales como insuficiencia hepática. Se han observado en mujeres embarazadas, las cuales fueron influenciadas por su propio feto. Es decir, claramente durante los 9 meses completos del embarazo, el cuerpo de la madre está en riesgo, lo cual definitivamente es una gran desventaja para la reproducción en la especie humana. Ahora, supongamos que este gran sacrificio se puede soportar una vez por un embrión sano. Tampoco se garantiza que todos los embriones formados tras la fertilización sean sanos. Por mala fertilización o baja calidad de esperma u óvulo, algunos embriones se desarrollan mal. Y en ese caso, si aún así el cuerpo de la madre permite que este embrión no saludable madure, aquí estaría desperdiciando su tiempo, energía y también sus recursos. Además, durante 9 meses será vulnerable a enfermedades. Ahora espero que notes que es un gran sacrificio. ¿Qué hacer en este caso?
Bueno, exactamente, el mecanismo de los periodos evolucionó como solución para esto. Los periodos son ese interruptor de apagado que desactiva a tiempo este tipo de embarazos. Los periodos son un proceso de selección en el que el mismo endometrio, cuya función principal es proporcionar nutrición al embrión en desarrollo, ahora actúa como un obstáculo, para que, según el principio de la supervivencia del más apto, solo permita que el embrión sano madure. ¿Y cómo hacen exactamente esto los periodos? Solo poniéndole un desafío. El problema es que, tras la fertilización, el endometrio solo se mantiene intacto unos 6 a 8 días. Si en esos 6 a 8 días el embrión no logra implantarse en el útero, el cuerpo de la madre lo considerará débil y lo eliminará junto con el revestimiento del útero durante la menstruación. O sea, dos objetivos con una sola flecha. El primer bebé tendrá más posibilidades de sobrevivir en un ambiente difícil. Y segundo, la madre no desperdiciará su energía y nutrientes en un embrión poco saludable. Surge la pregunta, si la menstruación elimina embriones defectuosos antes de implantarse, ¿por qué solo sucede en ratones espinosos, murciélagos, musarañas elefante, primates y humanos? ¿Por qué solo evolucionó en estos pocos mamíferos y no en otros como gatos, perros, caballos o vacas? ¿No necesitan ellos este mecanismo? Bueno, es por eso porque recuerda, te dije antes que evolucionaron 3 tipos de estructuras placentarias, variaciones placentarias. De esos, la placenta de los humanos era bastante de paredes delgadas, pero en esos mamíferos la placenta evolucionó para ser mucho más gruesa en comparación con la nuestra. Por eso, a diferencia de los humanos, sus embriones no podían alterar las hormonas maternas. Y por esta razón, posteriormente, en algunos de estos mamíferos como los gatos o los perros, surgió un tipo diferente de ciclo menstrual, al que se le llama ciclo estral. Ahora, las primeras 3 fases de un ciclo estral son similares a las fases menstruales de los humanos, solo que en la fase de sangrado hay un pequeño cambio aquí. En esta fase del ciclo estral, el revestimiento endometrial se rompe y se reabsorbe en el cuerpo, para que no se desperdicien los recursos. Ahora, por supuesto, si tienes un perro mascota, habrás notado que los perros también sangran, como cada 6 meses, pero eso no es sangrado menstrual. Ese sangrado ocurre en la primera fase del ciclo estral, la fase proestro, cuando el óvulo está en proceso de maduración y sale una secreción roja y sanguinolenta. Esto suele atraer a los machos y señala que la hembra está lista para reproducirse. Ahora, en los gatos, por otro lado, la ovulación o la liberación del óvulo se desencadena por el calor corporal. También hay mamíferos como cabras, ovejas y cerdos, donde las hembras ovulan por feromonas liberadas por los machos. Entonces, si hablamos de los guepardos, en los que las hembras empiezan a ovular al escuchar los llamados de apareamiento de los machos, y mamíferos como los tigres son llamados ovuladores inducidos, es decir, no liberan el óvulo hasta que no se aparean. El apareamiento induce la liberación del óvulo, por eso se les llama ovuladores inducidos. Lo que quiero decir es que la mayor diferencia entre este ciclo estral y nuestro ciclo menstrual es la forma en que ocurre la ovulación. En los mamíferos que menstruamos, la liberación del óvulo se desencadena por sí sola cada mes o en intervalos fijos, mientras que en los demás mamíferos, la ovulación debe ser desencadenada por factores externos como el celo, las feromonas, las estaciones o el apareamiento, y solo entonces se libera el óvulo de la hembra. O sea, así no hay desperdicio de recursos. Y sobre eliminar los embriones defectuosos, entonces, en estos mamíferos este proceso ocurre después de que nacen las crías, porque estos mamíferos tienen de 4 a 8 crías al mismo tiempo, de los cuales obviamente solo el más apto puede sobrevivir por sí mismo, y por eso no necesitan un interruptor interno de autodestrucción como nosotros los humanos. Ahora, sobre los periodos en otras especies, hay un dato curioso. ¿Sabías que cerca del 26% de los hombres también tienen periodos? Se llaman síndrome del hombre irritable. Aunque los hombres no menstruan, pueden tener síntomas similares como fatiga, confusión, depresión, baja autoestima, ansiedad o calambres. La mayoría de las causas se relacionan con el estilo de vida, estrés, mala alimentación o sueño irregular. Por la misma razón, en su cuerpo ocurre un desequilibrio hormonal similar al que experimentan las chicas durante sus periodos, especialmente relacionado con la hormona testosterona. Pero, por supuesto, esto no es nada comparado con los periodos femeninos que ocurren cada mes. Durante todo este ciclo de 28 días, el cuerpo de una chica pasa por muchos cambios, porque en estos 28 días hay un aumento y una caída drástica de 4 tipos diferentes de hormonas en su cuerpo, lo que impacta directamente en su salud física y, aún más, en su salud mental y emocional.
De nuevo, comencemos desde el día 4 hasta el día 6, es decir, desde un día después de que termina la menstruación. Durante este tiempo puedes notar lo siguiente. La hormona estrógeno está aumentando y después de algunos días, el estrógeno, la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante alcanzan su punto máximo de repente. Luego, entre el día 12 y el 16, la cantidad de estas hormonas vuelve a bajar drásticamente y, en ese momento, la progesterona comienza a aumentar de repente. Después, durante el periodo, tanto la progesterona como el estrógeno bajan de golpe, lo que provoca que el revestimiento endometrial se desprenda y comiencen los periodos. Ahora, en todo este ciclo, el problema es precisamente estos aumentos y caídas repentinas de varias hormonas. Por esto, el cuerpo femenino entra en estrés y libera hormonas como el cortisol. Si una hormona se llama del estrés, es claro lo que provoca. Trae muchos cambios negativos en el cuerpo, y esto usualmente ocurre cuando el cuerpo siente que hay algún tipo de desequilibrio hormonal, y eso es exactamente lo que sucede durante el periodo. Por este desbalance de 5 hormonas, las que generan bienestar, como serotonina y oxitocina, también bajan en el cuerpo femenino, sobre todo antes y durante el periodo, causando síntomas como estrés, ansiedad y depresión. Y este dolor emocional se amplifica aún más junto con el dolor físico. Porque durante el periodo, las paredes uterinas también se contraen constantemente para desprender el endometrio. Por eso, los vasos sanguíneos que están alrededor también empiezan a contraerse. Ahora, debido a estas contracciones, el suministro de sangre en las paredes del útero también se restringe bastante, lo que provoca que se desarrollen calambres severos. A todos estos síntomas se les llama colectivamente síndrome premenstrual, es decir, síndrome premenstrual, que es un trastorno bastante común. Lo padecen el 75% de las chicas. Antes y durante el periodo pueden aparecer síntomas como hinchazón, estreñimiento, acné, calambres, dolor corporal, sensibilidad en los senos, estrés, ansiedad y depresión. Algunas personas los tienen leves y otras muy severos. Y hay otra condición bastante seria que se llama trastorno disfórico premenstrual, que es un trastorno emocional del estado de ánimo causado por una fluctuación hormonal repentina. En esta condición, el periodo puede desencadenar una depresión severa, llegando incluso a pensamientos suicidas. Sí, en una encuesta se encontró que de las mujeres que sufren de trastorno disfórico premenstrual, el 70% tiene pensamientos suicidas, el 50% llega a autolesionarse, y 1 de cada 3 chicas ha intentado suicidarse al menos una vez. Ya te lo mencioné antes en este video. En un estudio del All India Institute of Medical Sciences, se halló que el 25% de las mujeres que murieron por suicidio estaban en su periodo. Ahora, 25% es un número enorme, 1 de cada 4 chicas, y solo hemos hablado de casos normales. ¿Y qué pasa con esas chicas que ya tienen antecedentes de problemas de salud mental, las que son propensas al estrés, la ansiedad o la depresión? Ahora, durante el periodo hay otro trastorno bastante común, que se llama exacerbación premenstrual, exacerbación premenstrual. Este trastorno básicamente amplifica aún más los trastornos mentales que ya existen, los exacerba, causando problemas graves como ataques de pánico y trastornos bipolares también. Pero ahora piénsalo. Si una chica está lidiando con un problema tan grave, ¿es este un problema que pueda discutir con alguien más? ¿Ella pensará en este problema? ¿Podrá compartir este problema con alguien más, con sus amigos, con sus padres o con su hermano? Según yo, para nada, porque nuestra sociedad ha hecho de este tema un tabú tan grande que ni siquiera se puede hablar de ello. Muchas chicas ni siquiera tienen información completa sobre este tema, y por eso, lejos de comunicarse, empiezan a culparse a sí mismas. Piensan que hay algo mal en ellas y se quedan sufriendo por dentro, así, en silencio. Y no estoy bromeando en absoluto. Este tema es un tabú tan grande. El 27 de marzo, en Mumbai, cuando una niña de 14 años tuvo su periodo por primera vez y empezó a sangrar, se asustó tanto que se suicidó. Se suicidó, pero ni una sola vez le preguntó a nadie sobre esta condición. ¿Y por qué? Por vergüenza. Sí, este caso es de la moderna Mumbai, donde ocurrió otro incidente desgarrador, apenas en 2023. Donde un hermano de 30 años mató a su hermana de 12 años, porque al ver sangre pensó que su hermana tenía una relación amorosa. Sobre este tema hay muchísima desinformación en nuestra sociedad, muchísima ignorancia y muchas supersticiones. Ese caso se considera algo impuro. Ni siquiera el agua quiere tocar sus manos, y aunque se bañe, no se va a purificar. La menstruación se percibe como enfermedad, suciedad, mala suerte, impureza, magia negra, ilegalidad o un amorío, entre muchas otras ideas.
¿Sabes qué? Incluso hoy, el 71% en nuestro país, las niñas conocen la menstruación solo después de experimentarla por primera vez. Antes no saben nada sobre el tema. ¿Tienes alguna información sobre la menstruación? No sabes nada sobre los periodos. Si las chicas están así, imagina a los chicos. ¿Quién aquí sabe qué son los periodos? No son esos periodos de 1 hora que tenemos en la universidad. Al 82% de los chicos nunca se les habla sobre los periodos. Entonces, en este caso, ¿cómo van a desempeñar los chicos algún papel en los grupos de apoyo social durante las fluctuaciones de humor en los periodos? ¿Podrán entender mejor a las chicas durante este tiempo, ayudarlas y apoyarlas? Tenemos datos que muestran que durante los periodos las chicas son más propensas a pensamientos suicidas. Sin embargo, ¿por qué no hablamos de esto abiertamente? Debemos concientizar más sobre el tema. Los niños deberían aprender sobre los periodos en escuelas y universidades para eliminar el tabú. Las chicas deben saber qué les ocurre y qué pasa en su cuerpo. La autoconciencia es literalmente el 50% del problema resuelto. Las chicas deben estar conscientes de que si su salud mental ya no está bien, durante el periodo esta condición se amplifica aún más. Su estrés, ansiedad y depresión empiezan a aumentar y pueden tener pensamientos suicidas. Entonces deben saber que esto no es para nada permanente. Es solo una fase temporal en su vida. Es como un túnel oscuro y negro, pero al final hay luz. Deben saber que si tienen cualquier tipo de problema, pueden hablar abiertamente sobre esto con sus padres, con sus hermanos y hermanas, y pueden crear un sistema de apoyo social a su alrededor y pedirles ayuda, que les ayudarán a salir de esta fase, sin juzgarlos ni malinterpretarlos, y ese era exactamente nuestro objetivo. A través de este video, difundir la conciencia de que la menstruación es solo un proceso biológico simple, no un problema. La humanidad sobrevivió, evolucionó y hoy, gracias a esto, incluso nosotros los hombres y por supuesto las mujeres, pudimos nacer en esta tierra. Si no existieran los periodos, literalmente, hoy tampoco estaríamos aquí. Y por eso, no hay necesidad de burlarse de esto ni de considerarlo impuro. Al contrario, es necesario hablar abiertamente sobre ello, para que podamos crear una mejor sociedad para todas las mujeres. Y por eso, amigos, difundan este video para crear conciencia, a su nivel, y de esta manera podemos llevar la información tanto a hombres como a mujeres. Y si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte al canal Get Set Fly Science, para más videos informativos e interesantes como este. Como siempre, mantente curioso, sigue aprendiendo y sigue creciendo. Jai Hind.